Hello everyone, espero que estéis todos muy bien. En el vídeo de hoy vamos a explicar cómo escribir un ensayo descriptivo o una redacción descriptiva. En este caso estamos en la primera parte que vamos a explicar la estructura que lleva, en este caso el ensayo descriptivo, y después en el siguiente vídeo pondremos un ejemplo de una descripción. Os recuerdo que en la EBAU en este caso tendréis 4 tipos de writings. En el primero de todo tenéis que hacer un email, en el segundo un descriptivo, que es el que vamos a explicar hoy, en el tercero un opinion writing, es decir, dar vuestras opiniones, y en el cuarto un writing argumentativo. En este caso vamos a ver el descriptivo, cómo describir, en este caso, a una persona, un lugar o un objeto. En primer lugar, vamos a empezar cómo se describe una persona. Cuando queremos escribir, lo primero de todo, tenemos una introducción seguido de 1 o 2 párrafos y lo último de todo tenemos un conclusion paragraph, es decir, un párrafo de conclusión en el que recapitulamos toda la información anteriormente. En este caso, cuando queremos describir una persona, en la introducción se debe escribir cosas generales sobre esa persona. Por ejemplo, dónde y cómo la conociste a él o a ella por primera vez. Y después elegir por qué hemos elegido o por qué vamos a describir esa persona. En el segundo párrafo, o en este caso, incluimos 1 y 2 párrafos, que serían los párrafos del cuerpo, se pondría la siguiente información. En el párrafo 1 nos encargaremos de escribir la apariencia física y las cualidades personales de esa persona, mientras que en el segundo párrafo lo vamos a dedicar a describir otra información como su profesión, educación o logros. Y por último, en el párrafo de conclusión tenemos que escribir una conclusión que exprese nuestra actitud personal hacia esa persona. Es decir, concluiremos con una pequeña o breve opinión nuestra sobre esa persona. En el caso de describir un lugar, más o menos se mantiene la misma estructura que utilizamos en describir personas o en describir objetos, pero con distinta información. En este caso, en la introducción se incluirá el nombre y la ubicación del lugar y tu razón por haberlo elegido, es decir, por qué hemos elegido ese lugar. En el párrafo 1 se incluye la siguiente información. Tenemos que describir cómo es el lugar que hemos elegido y qué podemos ver allí. Y por lo tanto tenemos que utilizar muchos adjetivos para crear una imagen, para que el lector cree una imagen en su cabeza de lo que estamos describiendo. Porque se trata de un writing descriptivo, es decir, tenemos que utilizar muchos adjetivos y cuanto más mejor, para que el lector pueda imaginarse en su cabeza cómo es lo que estamos o de lo que estamos hablando. En el segundo párrafo tenemos que describir las cosas que podemos hacer en ese lugar, como por ejemplo las actividades, atracciones, turismo. Otra vez tenemos que utilizar muchos adjetivos para describir dichas actividades. Y en el párrafo de conclusión, como todos los writings tienen, es escribir una conclusión en el cual tenemos que dar una pequeña opinión nuestra de que incluya comentarios, sentimientos o recomendaciones que nosotros tengamos hacia ese lugar. Y en el último tipo de writing descriptivo sería el de describir un objeto. Tenemos por lo tanto una introducción, como siempre, en la que debemos incluir el nombre de ese objeto y la razón por la cual lo hemos elegido. En el párrafo 1 tenemos que describir cómo es el objeto y tenemos que dar una imagen precisa de ese objeto que estamos describiendo. Como ya sabemos, en las descripciones de los objetos tenemos que incluir información sobre el tamaño, el peso, la forma, el patrón y el color.
ya sabemos que tenemos que utilizar muchos adjetivos o tantos adjetivos como posibles. Como ya os he dicho, cuanto más adjetivos utilicemos, más descriptivo será nuestro ensayo. En el párrafo 2 tenemos que describir qué hacemos con ese objeto o por qué es significante, es decir, para qué utilizamos ese objeto. Y por último, en el párrafo de conclusión tenemos que escribir una conclusión que incluya comentarios, sensaciones o sentimientos que tengamos hacia ese objeto o recomendaciones en cuanto a ese objeto que describimos. Como nos hemos dado cuenta, los tres tienen la misma estructura, solo que lo único que cambia es la cosa que estamos describiendo. Si es de una persona, tenemos que tratar, por ejemplo, de las profesiones a que se dedica. Si es un lugar, tenemos que decir o hablar sobre el turismo o las actividades que se practican en ese lugar, o si es de un objeto, tenemos que describir su forma, su tamaño, su patrón o su color. Pero en cuanto a la estructura, los tres siguen la misma. Y hasta aquí el vídeo. En el próximo vídeo continuaremos con un texto descriptivo sobre un lugar en este caso. Os recuerdo que para más recursos e información solo tendréis que acceder a www.classbits.com. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bye.